En 3 días, Dios manifestó su justicia celestial. El rico sufrió por burlarse del hambre de un niño. El pueblo de San José había sido tocado por la luz de la devoción inquebrantable hacia la Virgen de Guadalupe. Sus habitantes tenían fe en que el cielo se manifestaría ante cualquier súplica sincera. Sin embargo, cuando Alejandro, un hombre de 35 años, tan generoso como devoto, vio a su pequeño David de 7 años desvanecer por la desnutrición, su confianza en lo divino comenzó a tambalearse. Era una angustia profunda, un grito desgarrador que se elevaba a los cielos de la noche. Oh, Virgen Santa, intercede por nosotros. 3 días de oración se convirtieron en una hazaña espiritual. Cada noche, la comunidad se congregaba en la plaza, encendiendo velas que danzaban en la brisa, iluminando rostros llenos de esperanza y temor. La imagen de la Virgen resplandecía con un halo celestial bajo la luz de la luna, sus ojos parecían seguir los ruegos fervorosos de cada fiel: danos un milagro, oh Madre de Dios. Pero la sombra de don Esteban, el terrateniente del pueblo, se cernía sobre ellos. Él despreciaba la fe de Alejandro, riéndose de su sufrimiento, afirmando que si realmente existía un Dios, no permitiría la agonía de un niño. Sus palabras eran como fuego en el alma de Alejandro, haciendo que su dolor se multiplicara. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La oración se intensificó, cada palabra llevada por el viento como un susurro divino que se elevaba a los cielos. Mientras tanto, la situación de don Esteban comenzó a desmoronarse. En su hacienda, los campos secos clamaban por agua, y su fortuna se desvanecía, como si la justicia celestial ya hubiese comenzado a actuar. Una serie de infortunios lo acechaban, mientras el cielo, por otro lado, brindaba esperanza a Alejandro. En la tercera jornada, mientras las campanas de la iglesia sonaban, una atmósfera de anticipación invadió San José. Alejandro, con el corazón latiendo, se arrodilló y clamó: Señor, escucha mi súplica, no solo por David, sino por todos los que sufren. Y en medio de este clamor, algo milagroso ocurrió: la luz de la Virgen comenzó a brillar con más intensidad. El pueblo, atónito, sintió un escalofrío en el aire. Las oraciones se unieron en un solo eco, resonando en los corazones de larga esperanza. La presencia de Dios se sentía palpable, como un abrazo cálido del cielo. Con cada oración, con cada lágrima caída, los cielos parecían abrirse, y la paz empezaba a invadir el alma de Alejandro. Al llegar el amanecer del 4.º día, David, antes demacrado, se levantó de su lecho y sonrió. Un despertar que iluminó la casa y el corazón de Alejandro. La justicia celestial resonaba en sus corazones, mientras el pueblo celebraba, con cantos y alabanzas, un nuevo milagro. Pero la sombra de don Esteban aún acechaba. ¿Cómo respondería ante este giro del destino? La comunidad aguardaba expectante, mientras la luz de la Virgen prometía más sorpresas. Todo estaba por verse en el desenlace de esta prueba de fe. La alegría resonaba en los corazones de todos los habitantes de San José. Alejandro, con lágrimas de gratitud en sus ojos, abrazó a David, todavía sintiendo el eco del milagro en su pecho. La comunidad se llenó de risas y danzas, un festín de celebración que parecía desafiar cualquier sombra que quedara de la opaca figura de don Esteban. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Alejandro sentía que la lucha apenas comenzaba. Mientras el pueblo festejaba, la mansión de don Esteban se hallaba completamente paralizada. A medida que el bullicio de la celebración llegaba a sus oídos, un silencio abrumador cubría su hogar. La frustración y la rabia hervían en su interior. Nunca había creído en la fe de aquellos pobres. Para él, todo era un cuento. ¿Cómo era posible que un niño que había estado al borde de la muerte ahora se levantara? El desdén se transformaba en inquietud, y la sombra de la desconfianza comenzaba a perturbar su corazón. ¿Dónde está la justicia?
Esto no puede estar pasando, gritó don Esteban, haciendo eco de su voz en las paredes vacías de su hacienda. La incredulidad se reflejaba en su rostro, en su fruncido ceño, mientras sus manos temblaban de furia. En su mente, creía que la humildad y el sacrificio no tenían cabida en un mundo donde solo sobrevivían los más fuertes. Pero el cielo, que había escuchado el clamor de Alejandro, también veía la lucha en el corazón de don Esteban. Así, una mañana, mientras se preparaba para salir de su hogar, sintió un aire pesado, como una advertencia que lo seguía de cerca. Las sombras de su arrogancia y su risa burlona lo acechaban, y no podía escapar de ellas. Las malas decisiones empezaban a cobrarle factura. Un grupo de trabajadores, hastiados de su maltrato y desprecio, se acercó, enojados y decididos a exigirle justicia. Sus caras se llenaban de indignación por años de abuso y desprecio. «Es suficiente, don Esteban. No podemos seguir así», gritó uno de los trabajadores, con la voz firme, nervios afilados como espadas. Las palabras resonaron en el aire, como un eco antiguo, y don Esteban sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. Mientras tanto, en la plaza de San José, la comunidad elevaba su voz al cielo, agradeciendo el milagro de David. Las velas encendían el ambiente, cada llama un susurro de fe. «Dame fuerza, oh Virgen Santa», se oía a muchos orando en unidad. La atmósfera vibraba con una energía esperanzadora, como si la propia naturaleza celebrara con ellos. Y aquí, Alejandro tomó la decisión de visitar a don Esteban. Su corazón palpitaba en su pecho. Sabía que la verdadera justicia no era solo una retribución, sino la oportunidad de cambiar. Si solo pudiera mostrarle el poder del amor, la esperanza, pensó. Con fe renovada, se dirigió a la hacienda, consciente de que podría enfrentar la ira de un hombre perdido. Al llegar, vio el rostro desencajado de don Esteban a través de la ventana. En su mirada había dolor y sufrimiento, la sombra del arrepentimiento comenzaba a formarse. Alejandro se armó de valor y tocó la puerta, dispuesto a hablar desde su corazón. Un silencio profundo llenó el aire entre ellos. «¿Qué diremos hoy?», se preguntó. «¿Cómo transformar la oscuridad en luz? ¿Podría Alejandro ser el faro que iluminara incluso el rincón más oscuro del alma de don Esteban?». La respuesta y el futuro aún estaban en el aire, aguardando la acción. El momento de la revelación estaba más cerca de lo que parecía, y el hilo de esperanza entre Alejandro y don Esteban pendía de un delicado equilibrio. La pregunta en el aire era, ¿se dejaría transformar don Esteban en medio de su tormento? Un crujido resonó cuando Alejandro tocó la puerta, un sonido que parecía quebrar el tenso silencio que envolvía la mansión. El eco de su toque reverberó en el corazón de don Esteban, que aún batallaba con sus propios demonios. Aunque su exterior parecía de piedra, dentro de su pecho había un volcán de confusión y autorreproche. «¿Quién es?», respondió don Esteban con voz grave, frustrada e inquietante como un trueno lejano. «Soy yo, Alejandro», dijo firmemente, tratando de no dejar que el temblor en su voz delatara su nerviosismo. «He venido a hablarte». La puerta se abrió lentamente, como si cada bisagra se quejara del peso de los años pasados. Alejandro, al cruzar el umbral, sintió que la atmósfera se cargaba de una energía eléctrica, suspendida entre el dolor y la esperanza. «¿Qué deseas?». Don Esteban lo miraba fijamente, incapaz de ocultar la tormenta en sus ojos. «Quiero que me escuches», respondió Alejandro, su voz clara, como un río que fluía libre después de una tormenta. «Este es un momento para la reflexión, no para el odio. David ha tenido un milagro, y su historia puede enseñarte algo que, quizás, nunca has considerado, el poder del amor y la comunidad». Alejandro se detuvo, observando el efecto de sus palabras en don Esteban. La piel del hombre se arrugó en una mueca, como si intentara encerrar sus débiles emociones. Había un miedo sutil en su mirada, casi como si él temiera la luz que destilaba la historia colectiva del pueblo. ¿Amor? Desde cuando los pobres conocen del amor, lanzó don Esteban, como un dardo, intentando desviar la conversación hacia su zona de confort. Son solo leyendas para mantenerlos contentos en su miseria. No lo entiendes, Alejandro insistió, dando un paso más cerca. La alegría que ahora ves en nuestras vidas no es un cuento.
Es la fe viva de un niño que había entregado su vida, y que desde el cielo clama por un cambio. Este milagro no es solo para David, es para ti también. Un susurro de incredulidad llenó el aire, y la represión de don Esteban comenzaba a desgastarse. Las lágrimas abandonaban su súbita represión, mientras recordaba tiempos de infancia, momentos de esperanza que nunca habían sido alimentados por su egoísmo. Cambiarlos a todos solo porque uno se salvó, murmuró, con una mezcla de rabia y sorpresa. ¿Qué ganaría yo, Alejandro? Podrías ganar tu propia paz, fue la respuesta sincera de Alejandro. El verdadero poder no radica en lo que posees, sino en cómo decides usarlo. Cuando amenazamos a los necesitados, nos destruimos a nosotros mismos en el proceso. Una luz de entendimiento empezaba a atravesar el nublado aspecto de don Esteban. Paseó su mirada por la habitación, repleta de sombras. Era un hogar lleno de riquezas materiales, pero vacío de alegría. Comenzó a ver su vida como un espejo roto, fragmentado y doloroso, reflejando más lo que había perdido que lo que había ganado. Afuera, la plaza resonaba con los ecos de la celebración, los gritos de satisfacción y adoración se elevaban al cielo. Alejandro había suprimido su propio miedo al abrir su corazón. Ahora, solo deseaba que don Esteban desterrara el oscuro egoísmo que tanto había abrazado. Te invito a nuestra celebración, Alejandro dijo finalmente. La comunidad te espera. Hay un lugar para ti, si estás dispuesto a cambiar. Las palabras flotaron entre ellos como una suave brisa, siendo un bálsamo que desafió la tormenta de resentimiento que aún latía en el corazón de don Esteban. La posibilidad de redención se asomaba, pero, ¿sería capaz de dar ese paso hacia la luz? El tiempo se detenía, y el futuro parecía entrelazarse con el presente en un momento sagrado, mientras los fieles danzaban y clamaban a Dios desde la plaza. La decisión de don Esteban era inminente, pero la pregunta permanecía, ¿abriría su corazón a la luz que clamaba por romper sus cadenas? La brisa de la tarde acariciaba suavemente el rostro de don Esteban mientras se encontraba en su vestíbulo, perdido en sus pensamientos. Alejandro lo miraba, su corazón lleno de esperanza, como si cada latido pudiera ser un impulso que finalmente lo guiara hacia la decisión correcta. ¿Por qué no puedes ver, don Esteban?, pensó Alejandro. La verdadera riqueza se encuentra en compartir y no en acumular. Los ecos de risa y celebración que venían de afuera parecían intensificarse. Esa alegría contrastaba con la soledad que había envuelto a don Esteban durante tantos años. Las risas de los niños cruzaban la puerta como si fueran cantos angelicales, llamándolo hacia un mundo que había ignorado por mucho tiempo. ¿Sabes?, comenzó don Esteban, su voz ya más suave, casi un susurro. Siempre he creído que la generosidad es signo de debilidad. En un mundo de depredadores, el que da es el que pierde. Alejandro sonrió con dulzura. Pero, ¿acaso un árbol se debilita por dar su sombra a los demás? Don Esteban, el amor, la compasión, son fuerzas poderosas, no debilitan, fortalecen. Don Esteban bajó la mirada, como si cada palabra de Alejandro pudiera taladrar las corazas que había construido a lo largo de los años. Sin embargo, había algo en el aire, una chispa de nostalgia que iluminaba pequeños recuerdos de su infancia, de momentos cuando él también había estado lleno de risas y sueños. Recuerdo, murmuró, cuando era niño, solía correr por las calles con mis amigos, no había riquezas, pero había felicidad. Su voz se quebró y la dureza en su mirada pareció derretirse un poco. Eso es lo que trato de mostrarte, continuó Alejandro, acercándose más. La felicidad no llega de lo que tenemos, sino de lo que compartimos. David representa esa luz que ha estado ausente en tu vida. Permítele que te ilumine. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de don Esteban. Eran lágrimas de sentimientos perdidos, de oportunidades desaprovechadas. La lucha entre su corazón y su mente se manifestaba en su rostro, como un campo de batalla de emociones enfrentadas. Es demasiado tarde para mí. Ya he hecho tanto daño, dijo, su voz llena de pesar. No es demasiado tarde, respondió Alejandro con firmeza. Cada día es una nueva oportunidad. Nunca es tarde para cambiar, para empezar a sanar. Imagínate lo que podría suceder si decides abrir tu corazón. Tu vida podría ser un faro de esperanza para otros.
La invitación resonó profundamente en el alma de don Esteban. Podía sentir la lucha interna, el peso de su pasado chocando con la posibilidad de un futuro renovado. Ese momento de silencio se colmó de promesas, y un destello de luz pareció filtrarse a través de la ventana de su casa, envolviéndolos en un aura de esperanza. Al mirar hacia afuera, las sonrisas de la comunidad se mezclaban con la música y las oraciones. Se podía sentir la presencia de algo más grande, una energía soothing que llamaba a cada ser humano a la unidad. ¿Podría don Esteban caminar hacia esa luz? ¿Dejar atrás su carga y aceptar el mensaje que resonaba con poder divino? La comunidad lo esperaba, pero él debía decidir. En un instante, se sintió más vulnerable que nunca, enfrentando su propio encierro y la posibilidad de transformar su vida. Estaba delante de dos caminos, seguir atrapado en su propio egoísmo o dar el paso hacia una vida plena. ¿Qué harás, don Esteban?, murmuró Alejandro, con el corazón palpitante. Los latidos de la vida continúan vibrando a su alrededor. Don Esteban se encontraba al borde de un abismo de posibilidad, donde la luz y la sombra se entrelazaban en un ballet divino. Finalmente, un susurro le llegó al alma: ¿sería capaz de dejar que la luz lo guiara? El tiempo parecía estancarse, y la respuesta se tornaba inminente. ¿Qué decidirá don Esteban en este último momento de reflexión? Don Esteban respiró profundamente, como si cada inhalación pudiera llenarlo de valor. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, retumbando como un eco que no podía ignorar. El aire fresco de la tarde parecía ahora un llamado, una invitación a salir del encierro en el que se había refugiado por tanto tiempo. ¿Qué haré?, susurró para sí mismo, sumido en una tormenta de emociones. La luz que se filtraba por la ventana le daba la impresión de un mundo vibrante, lleno de amor y oportunidades, mientras que el interior de su hogar se sentía como un mausoleo de sus decisiones pasadas. Sin embargo, había algo en la risa de los niños que secaba sus lágrimas y encendía una chispa de esperanza. Con un movimiento decidido, don Esteban se dirigió hacia la puerta. La comunidad lo había olvidado, había pasado años sumido en sus propios miedos y egoísmos, pero en ese instante, la posibilidad de redención lo empujaba hacia la salida. Sintió en su pecho un calor que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de pertenencia. Cuando cruzó el umbral, fue recibido por una oleada de alegría. El sonido de las risas y la música lo envolvió como un manto cálido. Se detuvo momentáneamente, contemplando el bullicio de la celebración. Los rostros de los niños brillaban con felicidad, y sus corazones palpitaban en unidad. Historias de amor, risas y solidaridad flotaban en el aire, entrelazadas con el aroma de la comida compartida. Don Esteban, gritó un niño, corriendo hacia él. Ven a celebrar con nosotros. Sus ojos eran como dos llamas luminosas, llenos de energía y alegría. El niño extendió la mano, y en ese instante, don Esteban sintió que el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse. Quizá este sea el momento, se dijo a sí mismo. Sus pasos vacilantes comenzaron a acercarse al grupo, su corazón palpitando con una nueva chispa de vida. Un escalofrío de gratitud recorrió su ser. No estaba solo, la comunidad estaba allí para recibirlo, no con juicios, sino con brazos abiertos. La música se hizo más fuerte, y él, por primera vez en muchos años, se sintió parte del todo. Comenzó a bailar, un movimiento tímido al principio, pero poco a poco, el ritmo lo envolvió. Rió, saltó, y dejó que la alegría que había ignorado durante tanto tiempo le llenara el alma. Al mirar a su alrededor, don Esteban vio a cada miembro de su comunidad con sus propias historias, sus propias luchas y alegrías. Se dio cuenta de que cada sonrisa era un reflejo de lo que él había perdido. Pero eso ya no importaba. Había un futuro brillante esperándole, uno donde él podía ser el faro que guiara a otros. Podría ser que lo que he creído todo este tiempo estuviera equivocado, pensó. ¿La verdadera fortaleza se encontraba no en lo que se acumulaba, sino en lo que se compartía? Su espíritu comenzaba a abrirse a esa posibilidad. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, don Esteban tomó una decisión. Iba a ser parte del cambio. Iba a ayudar, a tocar vidas, a compartir su alegría y a sanar las heridas que había causado.
De repente, el suave murmullo de un viento nocturno trajo consigo una sensación especial. Hoy es un nuevo amanecer, se susurró, sintiendo que el ciclo de su vida estaba a punto de comenzar de nuevo. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por venir. En su camino hacia la transformación, había decisiones que impactarían no solo su vida, sino también la de los que le rodeaban. ¿Qué pasaría cuando aquellos a quienes había ignorado comenzaran a acercarse a él, buscando ese nuevo don Esteban que despertaba? El eco de su antiguo yo aún permanecía en la sombra. La lucha interna no había terminado. Con el rostro iluminado por la esperanza, se preguntó, ¿seré capaz de sostenerme en esta nueva luz o me dejaré arrastrar de nuevo por mis viejas sombras? El viaje apenas comenzaba, y a cada paso, su destino se tejía con desafíos y bendiciones que lo llevarían más allá de lo que jamás imaginó. La alegría de la celebración envolvía a don Esteban como un abrazo cálido, pero en su interior aún bullía una tormenta de dudas. Los pasitos de los niños resonaban en sus oídos como un recordatorio constante de la fragilidad de la felicidad, de lo volátil que puede ser la vida. Sin embargo, esa tarde, había algo que se sentía diferente. Mientras se unía a los bailes, sintió un eco familiar en su corazón. Al mirar a un lado, vio a doña Rosa, la anciana de la comunidad que siempre tenía una sonrisa, a pesar de las penurias que había enfrentado. Al otro, se encontraba el joven Miguel, quien a menudo le había llevado alimentos cuando él se había encerrado en su tristeza. Los ojos de Miguel brillaban con admiración, como si el simple hecho de que don Esteban hubiera salido de su hogar fuera un pequeño milagro. «Mira, don Esteban», exclamó el niño, apuntando hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. «Todo luce diferente cuando abres la puerta, ¿verdad?». El niño hablaba con la inocencia de quien no ha perdido la esperanza. «Sí, mi pequeño amigo, eso es cierto», respondió don Esteban alzando la vista, sintiendo como una lágrima resbalaba por su mejilla. No era de tristeza, sino de una emoción profunda. La música seguía sonando, y la risa imprimía un ritmo casi celestial sobre el bullicio de la celebración. En ese instante, sintió que el propósito para el cual había sido creado comenzaba a revelarse ante él. Cada pequeño gesto de amor, cada mirada de complicidad, cada gesto altruista en la comunidad le daba fuerzas para seguir adelante. Sin codicia ni egoísmo, solo amor. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, un susurro de preocupación comenzó a surgir de entre los sonidos festivos. Una madre angustiada se acercó a don Esteban, sus ojos llenos de lágrimas. «Don Esteban, ayuda. Hay un niño en la calle que tiene hambre, alguien lo ha dejado solo», dijo, su voz temblando como una hoja ante el viento. Esa frase recorrió a don Esteban como un relámpago. Esa madre que conocía el sufrimiento de la privación, a la que le había sido negado su propio momento de alegría por otros. Se sintió llamado, como si una fuerza invisible lo empujara a actuar. «Voy contigo», dijo firme, sintiendo como la luz que había encendido en su corazón lo guiaba hacia la verdad. Mientras se dirigían hacia donde estaba el niño, su mente revivía momentos de su pasado, cuando él mismo había cerrado los ojos a quienes más necesitaban, cuando había privilegiado su confort sobre el sufrimiento ajeno. La vida le había enseñado que la justicia divina no pasa desapercibida, y en ese instante, deseó volcar su propia experiencia para sanar. Al llegar a la esquina, la imagen del pequeño solitario lo golpeó como una ola de frío. Aquel niño, flaco y sucio, lo observaba con ojos desbordantes de desesperanza. La imagen era un espejo que reflejaba el eco de su antigua vida. Con un gesto suave, se acercó al pequeño, arrodillándose a su nivel. «¿Qué te pasa, hijo?», preguntó, sintiendo que cada palabra debía ser un abrazo que lo reconfortara. El niño, con una voz quebrada, contestó: «¿Por qué no me ven?». Don Esteban sintió que una cadena se rompía en su corazón. Aquella pregunta resonó profundamente en su ser, como si el peso de su pasado lo superara. «Porque hoy vamos a demostrarte que sí importas», le dijo don Esteban con un ímpetu renovado. Sin pensarlo dos veces, sacó de su bolsillo lo poco que tenía y le ofreció un pan que había llevado de la fiesta. El gesto de compartir, aunque pequeño, era un acto colosal. El niño sonrió, y en ese instante, don Esteban supo que la justicia divina estaba comenzando a manifestarse.
El rostro de aquel pequeño, iluminado por la esperanza, le traía a la mente la esencia de su propia redención. Sin embargo, al fondo de su alma, una pregunta inquietante acechaba: ¿sería esto suficiente? ¿Acaso la luz del amor que comenzaba a cultivar pudiera ahogar las sombras de su pasado? El camino apenas comienza, se repitió en su mente. Mientras continuaba abrazando a aquel niño, sintiendo que su propia historia se entrelazaba con la de aquellos a los que deseaba recuperar. Y mientras el viento soplaba suavemente, don Esteban sintió que su vida se encontraba en la cruzada de un destino mayor. Cuando la noche se desvaneciera y las estrellas siguieran brillando en el cielo, iba a descubrir el verdadero alcance de su fe. ¿Estaría preparado para confrontar lo que el destino le tenía reservado? La mañana siguiente llegó con un cielo despejado, y el aire fresco prometía un nuevo comienzo. Don Esteban despertó con un sentimiento diferente. No era solo la sensación de haber hecho algo bueno, era una certeza que se había afianzado en su corazón. La luz que había encendido la noche anterior no parecía apagarse, sino que se expandía como un fuego en su interior. Mientras el café comenzaba a burbujear en la cocina, se sentó en su viejo sillón, las manos temblorosas sobre sus rodillas. ¿Sería esta la fe que tanto había anhelado? Apenas recordaba la última vez que se sintió tan lleno de propósito. Miró por la ventana y vio a los niños jugar en la calle, risas que resonaban como una melodía celestial. Cada carcajada era un eco del amor que ahora lo rodeaba. Aún con el pan compartido con el pequeño, una sombra de duda se asentaba sobre su mente. Había muchas bocas que alimentar en su comunidad, y un solo gesto, aunque hermoso, no era suficiente. ¿Qué puedo hacer más?, se preguntó. El deseo de ayudar era inmenso, pero la incertidumbre lo asaltaba. Aún así, había una voz en su corazón que lo instaba a no rendirse. Don Esteban decidió visitar a doña Rosa. Ella había sido un faro de esperanza durante años, su sabiduría siempre apuntando hacia el amor y el servicio. Al llegar a su puerta, fue recibido por su cálida sonrisa, que iluminó aún más su disponibilidad para escuchar. La anciana lo invitó a entrar. Te esperaba, dijo, como si ya conociera el propósito de su visita. Doña Rosa, siento que debo hacer más por los niños de la comunidad. He visto mucho sufrimiento y no sé por dónde empezar, confesó don Esteban, con el peso de su inacción opresivo en su pecho. Esteban, a veces no se trata de lo que puedes hacer tú solo, sino de cómo puedes inspirar a otros a unirse a ti. Cada pequeño acto de bondad se multiplica, respondió ella, acariciando las manos callosas del anciano. La luz brilla más en la unión de corazones. Las palabras de doña Rosa le llenaron de renovada energía. Don Esteban no podía ayudar solo, pero sí podía invitar a la comunidad a unirse en un esfuerzo mayor. La idea floreció en su mente: organizar una colecta, un evento en el que cada quien pudiera aportar lo que estuviera a su alcance. La esperanza de compartir, de vivir en unidad, lo motivaba a avanzar. Volvió a su casa, con la mente henchida de planes. Comenzó a escribir en un viejo cuaderno las ideas que brotaban como flores en primavera. El amor no se mide por lo que se da, sino por la intención con la que se ofrece, anotó, sintiendo cómo la inspiración divina comenzaba a brotar en su ser. Con el paso de las horas, se dedicó a casa por casa, hablando con miembros de la comunidad. Algunos lo miraban con escepticismo, pero otros se fueron sumando rápidamente a su causa. Al día siguiente, comenzaría una colecta de alimentos con el lema: nadie sin un bocado. Cuando la noche volvió a caer, don Esteban miró el cielo, donde las estrellas ya comenzaron a brillar. Sintió que cada estrella era un símbolo de cada corazón que se unía a él. La fuerza de sus acciones empezaba a tomar forma y color, como la paleta de un artista dispuesto a crear algo hermoso. Sin embargo, en su pecho aún latía una inquietud. ¿Sería suficiente? La sombra de la injusticia siempre acechaba, y había un niño con hambre que podría no esperar su ayuda. Al cerrar los ojos para dormir, don Esteban susurró una oración. Señor, guíame. Muéstrame el camino. En ese silencio, la paz comenzó a abarcar su alma, y en la calidez de la noche, se sintió parte de algo mucho más grande. 3 días pasarían, y su fe iba a ser puesta a prueba de maneras que nunca había imaginado.
Las corrientes de la justicia divina estaban a punto de desatarse. ¿Qué acontecimientos esperarían a don Esteban en este viaje de transformación? La mañana del evento se despertó cálida y radiante, como si el sol mismo bendijera la iniciativa de don Esteban. Desde temprano, los preparativos estaban en marcha. Lleno de entusiasmo, se dirigió a la plaza central, donde todo había de suceder. Los murmullos de la comunidad comenzaron a llenar el aire, y él, con su voz temblorosa pero decidida, invitaba a cada uno que pasaba. Mañana, nuestros corazones se unirán aquí para hacer llegar alimentos a quienes más lo necesitan, decía mientras sonreía, sintiendo cómo la preocupación se disipaba en cada sonrisa que recibía. A pesar de los escépticos, la mayoría expresó su apoyo, compartiendo bolsas de arroz, latas de frijoles y frutas frescas. El ambiente era de camaradería, una celebración del amor en acción. Por la tarde, mientras arreglaban mesas y decoraciones, don Esteban notó la presencia de un hombre en un elegante traje. Su postura erguida y la mirada arrogante reflejaban una vida de privilegios. Era el dueño de una tienda en el pueblo, conocido por su indiferencia hacia los más humildes. Al instante, don Esteban sintió una punzada de preocupación. ¿Por qué estaría allí? Decidido a no dejar que la duda lo paralizara, se acercó al hombre con valentía. Buenos días, don Ricardo. Quizá haya escuchado algo sobre la colecta de alimentos, comenzó, sin poder ocultar su nerviosismo. Sí, lo he oído, interrumpió Ricardo, sus palabras saliendo con un tono de desdén. ¿Realmente crees que estos pequeños gestos van a cambiar algo? Los niños siempre estarán ahí, y tú, viejo, no vas a poder hacer la diferencia. Don Esteban se sintió herido, pero recordó las palabras de doña Rosa, la luz brilla más en la unión de corazones. Aunque la tristeza lo invadía, no dejaría que las palabras de un solo hombre apagaran su fe. Puede que no los cambie a todos, pero cada alma que alimentemos suma. La esperanza puede cambiar la vida de uno o muchos, respondió con firmeza, su corazón latiendo más rápido. Ricardo soltó una risa burlona, pero antes de alejarse, don Esteban lo miró a los ojos y dijo, tú, que tienes mucho, ¿no crees que podrías dar aunque sea un poco? Habrá esperanza para todos, incluso para ti. Ese instante se sintió como una descarga de luz en la oscuridad. A medida que avanzaba el día, interfiriendo su mente, estaba cada vez más consciente de la inexorable llegada de la colecta. Sin embargo, el sueño de la noche que se avecinaba estaba teñido de ansiedad. En la quietud de su hogar, miró hacia su viejo cuaderno, donde había escrito sus sueños. Sus pensamientos se llenaron de inquietud, sueños de bondad mezclados con la amargura de quienes aún no comprenden el poder del amor. La madrugada siguiente, la plaza se convirtió en un bullicio de risas y música, y el aroma de la comida fresca llenaba el aire. Don Esteban observó cómo su comunidad se unía en torno a una causa que ahora resonaba con más fuerza que nunca. Sin embargo, su corazón todavía sentía la sombra de la burla de don Ricardo. Agradezco a Dios por cada corazón presente aquí, dijo don Esteban en un momento de reflexión ante la multitud. Todos juntos podemos hacer un cambio. Mi esperanza se basa en cada uno de ustedes, en cada acto de amor, nunca nos faltará el sustento. Nadie será olvidado. Y en ese instante, un grito surgió del fondo. En un giro inesperado, la comunidad observó cómo don Ricardo se acercaba con un gesto de desdén. Los murmullos comenzaron a crecer, la tensión en el aire se sentía palpable. La mirada de don Esteban se levantó, y en el instante, se sintió entre el cielo y la tierra, por un momento, todo quedó en silencio. La pregunta en la mente de todos era, ¿cómo respondería la comunidad a la dureza de aquel hombre que había burlado su esfuerzo? Mientras el sol se alzaba alto, reflejando esperanza y desafíos por igual, el próximo capítulo comenzaba a desenredarse de manera divina. La atmósfera en la plaza era eléctrica. Los rostros de los presentes, una mezcla de sorpresa y ansiedad, se tornaron hacia don Ricardo, quien se abría paso entre la multitud con sus pasos seguros y arrogantes. Don Esteban sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la certeza de que aquel momento podía ser un punto de inflexión. ¿Qué traes hoy, don Ricardo? La voz de una mujer mayor rasguñó el silencio.
Era doña Rosa, la sabiduría en su voz resonaba como un eco de los ancianos que habían hablado sobre la importancia de la compasión. Venía a ver qué espectáculo han montado, retumbó la voz de don Ricardo, mientras sus ojos brillaban con desafiante incredulidad. ¿Alguien realmente cree que esto es importante? Es solo un puñado de frijoles para unos cuantos niños. ¿Eso solucionará el hambre? Un día olvidarán el gusto de este arroz y seguirán mendigando en las calles. Las palabras cayeron sobre la audiencia como piedras pesadas. Sin embargo, en vez de quejarse, la comunidad comenzó a murmurar, algunos alzaban sus voces en defensa de su causa. No se trata solo de frijoles, se trata de unirnos y ser un faro de luz, afirmaba un joven con firmeza. Don Esteban tomó una respiración profunda, llenándose del valor que tantas veces había sentido al enfrentar los desafíos de la vida. Ricardo, tú que tienes el poder de cambiar vidas con tus recursos, ¿por qué no te unes a nosotros? Aquí no solo alimentamos estómagos, alimentamos esperanzas. El hombre de traje se quedó en silencio por un momento. La mirada del público se centró en él, y en el aire flotaba una mezcla de desafío y expectativa. La tensión era palpable. ¿Cambiaría la perspectiva de don Ricardo? ¿Y qué debería hacer, viejo? ¿Traer mis riquezas para repartirlas entre ellos? Su risa burlona resonó, pero ya no parecía tan segura. Sí, respondió don Esteban con una tristeza cargada de amor. Lo que más necesitamos es tu corazón abierto. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con el hermano que está al lado. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das. Las palabras de don Esteban miraron más allá de la dureza de Ricardo. En un rincón de su ser, los ecos de su propia vida deben haber resonado. Había experimentado la soledad, el dolor y la inefable búsqueda de significado. ¿Podría ser que también él necesitaba reconciliarse con una parte de sí mismo que había olvidado? Pero no hubo respuesta inmediata. El murmullo de la comunidad creció, impregnado de una nueva energía. ¿Qué es lo que don Ricardo haría? La presión lo palpaba, el aire estaba cargado de esperanza. Al final, un grupo de niños se acercó a él, sonriendo con miradas inocentes. Don Ricardo, ¿te gustaría jugar con nosotros? No hace falta que traigas nada, solo tu sonrisa. Las risas infantiles fluyeron y chisporrotearon como burbujas de alegría, capaces de atravesar cualquier corazón. Las risas resonaban mientras don Esteban observaba, sintiendo que algo estaba cambiando. ¿Podría don Ricardo ser alcanzado por esa pureza de corazón? Todo se sentía tan sutilmente intenso. Con el sol calentando sus espaldas, don Esteban alzó su voz una vez más, hoy, tu presencia puede ser la chispa que encienda la llama del amor en nuestra comunidad. ¿Qué decidirás, don Ricardo? Las miradas del pueblo se centraron en él. El aire se llenó de murmullos de expectativa. Don Ricardo podía sentir el peso de la mirada colectiva, las preguntas en sus corazones le prometían más que una simple decisión. ¿Qué sucedería si decide abrir su corazón? ¿Qué revelaciones tendría que enfrentar en su propio interior para entender la verdadera riqueza de la vida? Las respuestas estaban aún por llegar, y mientras el cielo azul los abrigaba, un nuevo día se asomaba, prometiendo una justicia divina que todos anhelaban. La historia apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron un viaje transformador para don Esteban y la comunidad de San José. La plaza se convirtió en un lugar de encuentro, donde la risa y el canto se entrelazaron con el aroma de la comida y la esperanza. La colecta fue un éxito rotundo, pero más allá de la ayuda material, lo que realmente se sembró fue un vínculo de amor y unidad que resonaba hasta en lo más profundo de cada corazón. Don Esteban, ahora comprometido a cambiar su vida, dedicó su tiempo a conocer las historias de aquellos a quienes alguna vez había ignorado. A cada paso, sentía como el peso de su pasado se iba desvaneciendo. Se dio cuenta de que, al abrir su corazón, también abría la puerta a un futuro lleno de luz. La comunidad lo acogía con brazos abiertos, no solo como un benefactor, sino como un verdadero compañero en la lucha por la justicia y la compasión. Un día, mientras ayudaba a distribuir alimentos, se encontró de nuevo con el niño al que había alimentado semanas atrás. Gracias, don Esteban. Ahora puedo comer de nuevo,
dijo el pequeño, sus ojos brillando con agradecimiento. Aquella sonrisa iluminó el alma de don Esteban. En ese instante, entendió que su propósito no era simplemente dar, sino recibir. Recibir amor, esperanza y la oportunidad de sanar. Pero el desafío aún no había terminado. La figura de don Ricardo seguía acechando. Su burla anterior lo había dejado herido, y aunque había comenzado a cambiar, debía enfrentar la inminente decisión que lo aguardaba. El día de la gran celebración de la comunidad estaba por llegar, y todos esperarían la respuesta del hombre que había desafiado su unidad. A medida que se acercaba la fecha, la tensión en el aire era palpable. Don Esteban se dedicó a orar, pidiendo sabiduría para poder guiar a su vecino hacia la luz. Las voces de la comunidad resonaban en su mente, recordándole que cada ser humano tiene la capacidad de cambiar. La mañana del evento despertó brillante, llena de esperanza y fervor. Los miembros de la comunidad comenzaron a llegar, preparando todo para celebrar el amor y la unidad. Mientras se unían en la plaza, compartieron historias de lucha, cada relato una siembra de fe. Don Esteban, con el corazón lleno de espíritu renovado, observaba cómo el amor florecía en la comunidad. Finalmente, don Ricardo llegó. Esta vez, no tenía el aire arrogante de antes. Su expresión era más suave, casi vulnerable, como si hubiera reflexionado sobre sus actos. La comunidad se volvió a mirar entre sí, la incertidumbre aún pululaba, pero había un destello de esperanza. Me he dado cuenta de mi error, comenzó don Ricardo con voz temblorosa. La vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos. Estoy listo para ser parte de este cambio. Esas palabras resonaron como un canto de libertad entre los presentes. La comunidad estalló en aplausos, cada uno sintiendo la luz de la transformación en sus corazones. Don Esteban, con lágrimas de alegría, se acercó a él. El camino no será fácil, pero estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Bienvenido a nuestra familia, le dijo, dándole un cálido abrazo. La risa y el llanto se entrelazaron en la plaza, cada emoción vibrando con la certeza de un nuevo comienzo. Aquella noche, celebraron no solo el amor, sino la fortaleza que se podía encontrar en la unidad. Los corazones de todos brillaban con la luz de la esperanza renovada. Don Esteban y don Ricardo se convirtieron en aliados, juntos edificando un futuro donde la compasión y la justicia prevalecieran. Finalmente, San José nunca volvió a ser el mismo. La luz de la Virgen de Guadalupe parecía más brillante que nunca, reflejando no solo la generosidad del pueblo, sino su capacidad de amar y levantar a los que una vez habían caído. La justicia divina había manifestado su esplendor, y en cada rincón se escuchaban las palabras sagradas de agradecimiento. La comunidad, unida en un solo corazón, se preparó para enfrentar los desafíos venideros. Don Esteban sabía que la verdadera obra apenas comenzaba. Este era su testimonio de fe, la historia de un hombre que había aprendido que en la entrega total había vida, y que en cada acto de amor se encontraba el secreto del verdadero propósito. Ahora, querido lector, es tu momento de llevar esta luz contigo. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y testimonios sobre este final transformador. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y esperanza. Juntos podemos iluminar el camino de muchos más. Que Dios te bendiga.